Yo siempre he considerado que el mensaje de salvación a la luz de la Escritura es un mensaje sencillo, un mensaje que por el poder del Espíritu Santo llega a los corazones de los elegidos, que no tiene complicaciones. Pero también he creído que la Biblia no es fácil. La Biblia no es de interpretación sencilla. Creo que el texto bíblico, por ser él mismo revelación de Dios, por darse en unos contextos históricos, por darse en unas áreas de ciertas costumbres ajenas a las de nosotros, el texto bíblico que nos habla de las maravillas de Dios se torna difícil. Y en la dificultad del texto bíblico, los que tienen la tendencia de confundir, los que tienen la tendencia de mentir, los que tienen la tendencia de buscar beneficios para ellos, aprovechan muchas veces la oscuridad del texto para sus maquinaciones. Yo quiero que me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Le he puesto de título a mi sermón, un rompecabezas teológico. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Oramos. Gracias te damos, Señor, porque me permites a mí, a este pecador, exponer tu palabra. Gracias por tus misericordias, ganadas por los méritos de Cristo. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú llegues al corazón de tu pueblo. Guíame, Señor. Tú sabes cuáles son nuestras cargas en la semana. Y yo te pido un acto de misericordia en esta hora, para que tu palabra corra a pesar de tantas cosas. Por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Saben algo, hermano? Cuando Jesús caminaba en Palestina, la ceguera era uno de los graves problemas de salud en esa región. Todos sabemos, todos los que aquí sufrimos o de astigmatismo, o miopía, o lo que sea, o vejez, que ya después de los 40 años, ¿verdad?, se va apagando la vista y usted empieza con ese jueguito, porque no se quiere poner espejuelos, y tenemos que recurrir a los optómetras o los oftalmólogos, tantas enfermedades de los ojos, pero que el tiempo de Jesús no existía el adelanto de estas disciplinas. Y por lo tanto, cuando Jesús se enfrenta en este capítulo 9 con un hombre ciego de nacimiento, se enfrenta a un problema profundo de salud, de marcada problemática para el hombre de Palestina y la mujer de Palestina. Era un hombre condenado, hermanos, a pedir porque no podía trabajar. Era un hombre condenado por esa enfermedad. Era un hombre ciego de nacimiento. Y es muy importante ese detalle,
que el apóstol Juan nos dice, porque es un hombre sin ninguna posibilidad de volver a ver. A la vida de ese hombre llega Jesús. Y uno pensaría que el pasaje se dirige a ver el milagro, a ver otro de los portentos de Jesús, pero nos encontramos inmediatamente con un problema teológico, un problema que plantean los discípulos de Jesús, una interrogante, parte integral de la teología del siglo I, de la teología judía del siglo I. En el versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó, este o sus padres? El razonamiento que hay detrás de este interrogante de parte de los discípulos es que cada aflicción, cada sufrimiento, tiene que haber un pecado oculto. El razonamiento popular es que el sufrimiento es parte integral de la consecuencia de un pecado oculto. Es la única explicación para ellos. Por eso es interesante que la pregunta viene cargada. No sé si usted se da cuenta. Ya la pregunta viene con una contestación. Como diciendo, Señor, solamente hay dos caminos. ¿Cuál es el camino? Una pregunta cargada a Jesús. Una pregunta con contestaciones. Una pregunta que no tiene salida. El único problema es que la pregunta se la hicieron a Jesús. El que tiene las salidas. El que tiene las contestaciones. ¿Saben, hermanos? La enfermedad, en este caso, puede ser consecuencia de tres cosas solamente. Por el pecado de Adán, entra la muerte y la enfermedad. Pero también puede ser por el pecado de los padres. Leía hace un mes de una madre en un residencial de nuestro país, y escuche bien lo que le voy a decir porque es una historia de terror. En un residencial de nuestro país, que era protegida por los líderes del punto de ese residencial, porque el bebé de ella estaba constantemente llorando, y para ella tranquilizar a su bebé le daba heroína. El bebé venía adicto del vientre de su madre, y los dueños del punto amenazaban a la población para que no dieran parte a las autoridades. Ese niño pagaba el pecado de sus padres. Ese niño era esclavo de la adicción desde muy pequeño. Y sí, muchas veces enfermedades y sufrimientos vienen por los padres porque la Biblia así lo dice en los 10 mandamientos. Pero también vienen por pecados personales. Por pecados personales. Había un problema. Los judíos tendían a exagerar los últimos dos. El pecado de los padres y el pecado personal. Se olvidaban muchas veces del pecado de Adán y de las consecuencias del pecado adámico. Y enfatizaban en los últimos dos. Pero la pregunta también viene cargada con otro problema teológico. Cuando ellos dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? La pregunta es, ¿pero cómo puede pecar si no ha nacido? ¿Cómo puede pecar si no ha nacido? ¿Cómo pueden decir, pecó este para que naciera ciego? ¿Sabe que una vez estaba viendo un programa, no sé si se acuerdan, el show de Tommy Muñiz? Lo daban los miércoles por la noche, y mi padre siempre lo veía, y una vez llevaron un grupo de espiritistas científicos, y don Tommy estaba entrevistándolos, y sacaron este versículo, y decían, usted ve, ahí está la reencarnación. Le decían a don Tommy, que sabía de Biblia lo que yo sé de
física nuclear. ¿Ve? Porque él dice, ¿pecó este o sus padres? No pudo haber pecado a menos que haya tenido otra vida anterior. Y esa era la lógica de los espiritistas científicos. Lo que le muestra a usted la profunda ignorancia de la teología rabínica, de la costumbre judía y del conocimiento judío. Es la forma, como dije en mi introducción, de introducir interpretaciones equivocadas al texto, alejadas de las costumbres del texto, alejadas de la teología del texto. Nada tiene que ver con persistencia de las almas, nada tiene que ver con reencarnación, nada de eso, hermanos. ¿Sabe? Los rabinos enseñaban lo siguiente. Por ejemplo, los rabinos enseñaban que los padres, cuando un niño nacía o ciego o con alguna condición congénita, los padres estaban pagando por sus pecados, por sus propios pecados, decían los rabinos. Tenían que aceptar las consecuencias de sus pecados y por lo tanto sus hijos nacían así. Y usted tiene que ver dos principios de la teología rabínica ahí. Número uno, el desprecio al pueblo. Si usted lee los evangelios, los rabinos tenían un desprecio al pueblo. Si usted sigue leyendo esta historia, usted va a notar el desprecio al ciego. La segunda característica que usted nota es también el concepto de élite. Ese pueblo de pecadores son los que reciben estos castigos. Nosotros, los que pertenecemos a una clase, no nos ocurren estas cosas. Por eso es que están pagando por sus pecados. Por eso los hijos nacen ciegos. Por eso los hijos nacen tullidos. Pero como toda interpretación equivocada, como toda interpretación que busca los intereses y la gloria de los hombres, como toda interpretación que se aleja del texto, algo pasó. Y usted se debe imaginar. En algún momento, a algún rabino, un hijo le debe haber nacido enfermo. En algún momento, a algún rabino, un hijo debe haberle nacido tullido. En algún momento, a algún rabino le tuvo que haber nacido un hijo ciego. Y por lo tanto, la teología rabínica ahí se enfrentaba a un problema y crearon otra solución. Y esta es la que tocan los discípulos prácticamente. Es interesante porque la pregunta era: ¿cómo es posible que a nosotras, personas justas, nos ocurran estas cosas? Ese es para el pueblo pecador que paga por sus pecados, pero nosotros, los justos. Y los rabinos se inventaron la teología. Ellos enseñaban entonces que los niños podían pecar en el seno materno. Y concluían que, por ejemplo, Esaú, ¿se acuerdan esos gemelos? Esaú, desde el vientre de su madre, decían los rabinos, intentó matar a Jacob. Y a base de esa teología, creaban el pecado en el seno materno. Y a base de eso, los discípulos preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres? Cuando enseñamos incorrectamente las Escrituras, cuando enseñamos y buscamos interpretaciones de la Escritura que beneficien mis intereses, tarde o temprano la Escritura nos va a atrapar. Porque la Escritura es la palabra de Dios. Y tu vida y mi vida está en un sendero de lucha pecaminosa. Y si no nos rendimos a la Escritura y a la autoridad de Cristo y buscamos solamente nuestros beneficios, lo que nos conviene en la interpretación bíblica, la Escritura nos va a atrapar.
Y los rabinos se encontraban atrapados y se inventaron eso del pecado en el seno materno. Y buscaron una base bíblica en Esaú y Jacob. Y se inventaron una historia que Esaú quería matar a Jacob desde el vientre de su madre. Esa lucha que tenían esos dos ahí, gracias a Dios que no tenían armas a su alcance. Pero la contestación de Jesús es más interesante. En versículo 3 Jesús dijo, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Oye, hermano, ¿qué quiere decir Jesús con eso? Que no toda enfermedad es consecuencia de los pecados de los padres. Que no toda condición de sufrimiento es consecuencia de tus pecados. Todo sufrimiento y toda enfermedad tiene esas dos explicaciones o la tercera, por consecuencia del pecado de Adán. Pero aún más, Jesús nos está hablando del control soberano de Dios. No hay enfermedad, no hay condición, no hay sufrimiento que Dios no sepa y controle. No hay nada que llame a sorpresa a Dios. Jesús conocía muy bien la Escritura, y si usted me acompaña a Éxodo, capítulo 4, y lee conmigo el versículo del 10 al 12, mire cómo dice el libro de Éxodo, Éxodo 4 del 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, mire cómo dice el versículo 11, usted está leyendo conmigo. Y Jehová le respondió, ¿oyó? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. No soy yo Jehová. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No pecó ni este ni sus padres. Dios tiene el control de todo esto aquí, de toda la escena, de toda la enfermedad, de toda la desgracia. Añade Jesús en ese versículo 3, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que los actos milagrosos de Dios, para que los actos de control de Dios, de todos los elementos, se manifiesten en él. Olvídese de las maldiciones, de esos cuentos de hadas que oímos por ahí. Maldición por aquí, maldición por acá, como si estuvieran en una tumba, una pirámide egipcia, buscando una momia. Maldición por aquí, maldición por acá. Olvídese de eso. Dios tiene el control. Allí estaba Jesús para manifestar las obras de Dios, el reino de Dios, el control de todas las cosas. Para que se manifieste en él, decía, las obras de Dios, el control de Dios, la soberanía de Dios. Pero añade algo Jesús a ese rompecabezas teológico. ¿Sabe? Leía un comentarista que decía que Jesús obvió contestar la pregunta. Y rápidamente busqué de dónde venía el comentarista y me di cuenta que era un liberal de eso, enemigo de la Biblia. Y yo leía el texto y dije, yo no creo que Jesús obvió contestar la pregunta. Yo creo que Jesús aclaró la pregunta. Jesús le está diciendo a los discípulos, Dios tiene el control. Aún en medio de la ceguera, Dios tiene el control. Aún en la falta de trabajo, Dios tiene el control. Aún en medio de la enfermedad, Dios tiene el control. Aún en medio de la muerte, yo soy el que tengo las llaves del Hades y de la muerte.
Por eso añade en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Y cuáles eran las obras del que le envió? Las señales del reino, la sanidad de los ciegos, la resurrección de muertos, la proclamación del evangelio. Y dice, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Se acerca el día, dice Jesús, le está diciendo a los discípulos, que seré llevado a la crucifixión. Pero antes que eso ocurra, las obras de Dios tienen que ser hechas. Nada puede detener a los discípulos. Nada nos puede detener. Ni la vida, ni la muerte, ni la enfermedad. El tiempo es ahora. Por eso Jesús en el versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, entre tanto que el reino de Dios es inaugurado, entre tanto que se manifiesta el reino de Dios, entre tanto que un ciego de nacimiento, escucha hermano, los que saben un poquito aquí de salud, usted sabe muy bien que si alguien nace ciego y no es tratado, todo el mundo sabe que si usted no utiliza una de sus extremidades o una de sus facultades, las mismas siguen atrofiándose a niveles totalmente lisiados por completo. Si este hombre nació ciego, ya a su edad, porque si usted sigue leyendo los versículos, era un hombre mayor, no le quedaba nada, nada. Un comentarista dice que Jesús le creó los ojos, y a mí no me queda la menor duda. Estas son las señales del reino, no los milagritos de 5 y 10 que usted ve por ahí. Son las verdaderas señales del reino, donde los ciegos de nacimiento ven, donde los muertos son resucitados. Allí estaba Jesús desafiando la enfermedad con la soberanía de Dios. Allí estaba Jesús proclamando el establecimiento del reino por la soberanía de Dios. Allí estaba Jesús desafiando la teología rabínica de su tiempo, la mentira de su tiempo, con la enseñanza correcta de la palabra. Por eso, en ese versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz, luz, soy del mundo. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que la impregnes y la atesores en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos. Teológico. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Oramos. Gracias te damos, Señor, porque me permites a mí, a este pecador, exponer tu palabra. Gracias por tus misericordias, ganadas por los méritos de Cristo. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, de confundir los que tienen la tendencia de mentir
los que tienen la tendencia de buscar beneficios para ellos, aprovechan muchas veces la oscuridad del texto para sus maquinaciones. Yo quiero que me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Le he puesto de título a mi sermón, un rompecabezas teológico. Yo siempre he considerado que el mensaje de salvación a la luz de la Escritura es un mensaje sencillo, un mensaje que por el poder del Espíritu Santo llega a los corazones de los elegidos, que no tiene complicaciones. Pero también he creído que la Biblia no es fácil. La Biblia no es de interpretación sencilla. Creo que el texto bíblico, por ser él mismo revelación de Dios, por darse en unos contextos históricos, por darse en unas áreas de ciertas costumbres ajenas a las de nosotros, el texto bíblico que nos habla de las maravillas de Dios se torna difícil. Y en la dificultad del texto bíblico, los que tienen la tendencia